observar nos lo hacen saber después en comisión o a través de los mensajes en el aula virtual. Ok. Bueno, dicho esto, y antes de empezar, voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis dentro de lo que es la clase, y voy a decir quiero, digamos, dar mi opinión a título absolutamente personal, digamos, ¿no? Esto lo firma Darío Melano, digamos, es una opinión absolutamente personal. Quiero expresar mi solidaridad con todos los alumnos y los docentes que muestran, ¿no es cierto?, una seria preocupación por lo que están viviendo las universidades públicas, que no solamente tiene que ver con un feroz recorte en sus presupuestos, sino también con una manifiesta hostilidad de las autoridades que actualmente están en el Poder Ejecutivo hacia lo que es la universidad pública, ¿no? Con afirmaciones, además, que son absolutamente falsas, ¿no? Como por ejemplo, que la mayoría de la gente que estudia en las universidades públicas son ricos, que se ha transformado en un subsidio de los pobres hacia los ricos, lo cual da cuenta de un tremendo desconocimiento de lo que es la universidad pública e inclusive de las mismas estadísticas que vienen publicadas por el INDEC, por los propios institutos que maneja el gobierno nacional, en donde, por ejemplo, se habla de que el 50% de las personas matriculadas en las universidades públicas están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, a partir de esos datos, escuchar una afirmación de que las universidades públicas se ha convertido en un subsidio para los ricos es verdaderamente calamitoso, ¿no? Quería expresarlo esto, vuelvo a repetirlo, una opinión absolutamente personal y, y nada, quería decirlo y expresar mi solidaridad en ese sentido. Ahora, dicho esto, pasamos directamente a la clase. Me dicen, no hay nada de fecha en la plataforma, solo un aviso de la misma. En la pestaña regional no está en la fecha. Subí un archivo en PDF, no lo ven ustedes, no lo visualizan el archivo en PDF, que dice régimen de evaluaciones. Dentro de esa pestaña, a ver. Dentro de la pestaña régimen de evaluaciones, sí, ahí estoy viendo que no se subió el archivo. Ahí estoy viendo que no se subió el archivo. Está bien. Apenas termine la clase, vuelvo a intentarlo. No sé qué pasó, yo lo adjunté y se ve que no se cargó. Voy a volver a intentarlo. Voy a volver a intentarlo y en todo caso, lo vamos a chequear ya mañana a la mañana, primera hora, que esté todo bien, todo correctamente. Pero apenas termine la clase, me dedico a ese tema, como asimismo al comunicado formal acerca de lo que les acabo de decir de la unidad 1. Bueno, listo. Vamos concretamente a la unidad 8 lo más rápido posible antes de que se nos corte la luz o pase algo. Permítanme que comparto comparto el PowerPoint. Ahí entiendo que lo tienen al PowerPoint. En esta unidad es, digamos, la última unidad que aborda el contenido del primer elemento de las relaciones jurídicas. ¿Ah? ¿Recuerdan
cuando hemos comenzado a ver el concepto de relación jurídica en la unidad número 3, hemos hablado de 3 elementos que la integran a la relación jurídica: los sujetos, el objeto y la causa. Cuando hablamos del sujeto, hemos visto persona humana, y ahora vamos a terminar en la unidad número 8 lo que es el concepto del sujeto de la relación jurídica a través del otro tipo de persona, la otra categoría de persona, la otra categoría de sujeto de derecho que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que es la persona jurídica, ¿sí? Que es la persona jurídica. Ustedes van a ver que desde el artículo 141 del Código Civil y Comercial, a partir de este artículo, ya vamos a ver ahora la ubicación metodológica que tiene el tratamiento de la persona jurídica dentro de nuestro Código Civil y Comercial, pero la definición que da nuestro código es que se trata, la persona jurídica, de todos los entes, ¿no? Esta es la palabra que utiliza, entes, a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. La realidad marca que las personas humanas, ¿sí? Los seres humanos vivimos en relación, nos relacionamos, establecemos distintos tipos de relaciones sociales. Dentro de esas relaciones sociales establecemos relaciones jurídicas, y que además de tener un tratamiento, digamos, individual en el marco de esas relaciones, también hay una tendencia, que esto es absolutamente histórico del ser humano, de agruparse y formar, ¿no? Agrupamientos, formar colectividades, ¿sí? No estoy hablando de comunidades o de sociedades en general, sino de pequeños agrupamientos a través de los cuales el derecho ha ido viendo la necesidad de crear un nuevo sujeto de derecho, un sujeto de derecho distinto al de las personas que se agrupan, ¿sí? Entonces, dentro del concepto de sujetos de derecho que tenemos en lo que es el derecho en general, no solo el derecho privado, sino el derecho en general, tenemos a las personas humanas, que es la que hemos estado viendo a partir de la unidad 3 en adelante, y lo que se ha dado en llamar personas ideales o personas jurídicas, que son entidades conformadas a través de un grupo de personas, ¿sí? Dos o más personas, o a través de la afectación de un patrimonio, como ocurre en el caso de las fundaciones. Son entes ideales a los cuales es necesario darle el mismo ordenamiento jurídico, le asigna esa capacidad jurídica de ser titular de derechos y de obligaciones, ¿no? Entonces, no van a ser titulares del derecho, de las obligaciones, las personas humanas que conforman esa persona jurídica, sino esa persona jurídica, esa institución, ese sujeto distinto de las mismas personas que la agrupan, digamos, ¿no? Ya vamos a ver ahora concretamente de qué tipos de personas jurídicas estamos hablando, de qué categorías, cuál es la enumeración que actualmente tiene el Código Civil y Comercial de la Nación, pero en términos generales esa es la idea, ¿sí? Y nuestro Código Civil y Comercial tiene un tratamiento muy específico sobre la persona jurídica entre los artículos 141, que es el que da la definición, ¿no? Y es además una definición que asigna capacidad de derecho a estas personas jurídicas, a estos sujetos de derecho,
hasta el artículo 224 a través de 3 capítulos. Un capítulo primero en donde habla de la parte, donde tiene, digamos, regulaciones generales sobre todas las personas jurídicas, y después tiene 2 capítulos específicos sobre 2 personas jurídicas en particular, las asociaciones y las fundaciones, que es lo que veríamos después ya mañana en comisión. Hoy vamos a ver en general algunas normas del funcionamiento de las personas jurídicas, de lo que tiene que ver con la parte general de la persona. Este tratamiento que hace el Código Civil dentro de lo que es la parte general y que es aplicable a todas las personas jurídicas, no significa que absolutamente todas las personas jurídicas, por ejemplo las sociedades anónimas, estén absolutamente regidas por las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que hay leyes especiales que tendremos que tener en cuenta y que ustedes verán después en otras asignaturas, ¿no? Como por ejemplo en Derecho Comercial van a haber cuestiones relativas a las sociedades comerciales, a las hoy llamada Ley General de Sociedades, antes llamada Ley de Sociedades Comerciales, que es la 19.550, donde hay reglas especiales para ese tipo de personas jurídicas, ¿no? Para las sociedades anónimas, para las sociedades de responsabilidad limitada, para las sociedades colectivas, etc. Dentro de lo que es la Ley General de Sociedades. Después hay otras normas especiales, por ejemplo, hay una ley especial sobre las cooperativas, hay otra ley especial sobre las mutuales, pero digamos que el Código Civil y Comercial, como norma madre del derecho privado, tiene estas disposiciones generales que vamos a encontrar en el capítulo primero y que luego va a abordar de manera más específica sobre las asociaciones y las fundaciones, que son 2 tipos de personas jurídicas privadas en particular. Bueno, acá hay solamente 2 ejemplos de leyes especiales en materia de personas jurídicas. La Ley General de Sociedades, que antes era llamada Ley de Sociedades Comerciales, porque se distinguía entre sociedades comerciales y sociedades civiles. Hoy, con la unificación a partir del 2015 de la unificación de la materia civil y comercial, se ha unificado el tratamiento legislativo de las sociedades, y todo tipo de sociedades están reguladas en esta ley general, que se le ha cambiado el título, además de algunos artículos específicos, bajo el nombre de Ley General de Sociedades. Después está la Ley de Cooperativas, la 20.337, que también determina cómo se constituye una cooperativa, cómo funciona una cooperativa, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos dentro de las reglamentaciones, dentro de la legislación sobre la materia, el Código Civil y Comercial dentro de este articulado como normas generales aplicables a todas las personas jurídicas, y además las leyes especiales para cada, cada, cada persona jurídica en particular, en los casos en donde haya un tratamiento especial. Un tema a tener en cuenta en materia de estos nuevos, digamos, de estos sujetos de derecho que no son personas humanas, que son personas jurídicas, es el comienzo de la existencia, ¿no? Es decir, cuando una sociedad anónima, cuando una cooperativa, cuando una asociación, cuando una fundación comienza a existir como un nuevo sujeto de derecho, ¿sí? Cuando, a partir de qué momento podemos decir que eh,
la qué sé yo, cualquier nombre, el TIPAL SRL o el TIPAL Asociación, asociación sin fines de lucro, puede existir como sujeto de derecho, como persona jurídica. ¿A partir de qué momento? Dentro de lo que es, digamos, el derecho comparado, hay tres tipos de sistemas de constitución, es decir, a través de tres modelos a través de los cuales el derecho define desde qué momento va a existir una persona jurídica. Uno es el sistema de constitución libre. El sistema de constitución libre indica que a partir de la mera voluntad de las partes, cuando así lo prevé la ley, es decir, cuando la ley dice que en este tipo de personas jurídicas, el solo acto constitutivo de las partes marca el comienzo de la persona jurídica. Ese es un sistema. Otro sistema es el sistema de registro, en donde se establece que no basta la mera voluntad de las partes, sino que además esa voluntad de las partes debe ser acompañada a un registro X, ¿no? Por ejemplo, a la Inspección General de Justicia, a nivel nacional o a nivel provincial, lo que se llama el registro público, en donde el acto constitutivo de determinada, por ejemplo, asociación es verificada por el registro correspondiente, y el sistema de autorización, en donde no basta la mera presentación de un acto constitutivo, sino que es necesario un acto administrativo o judicial, depende de los sistemas, expreso, en donde diga, bueno, te doy el ok, a partir de ahora podés empezar a funcionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las asociaciones y en las fundaciones, ¿no? En nuestro sistema legal, en nuestro derecho positivo, en el derecho positivo argentino, hay que ver cada caso. La regla general que la vamos a encontrar en el artículo 142 es que la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. Allí se puede hablar concretamente de persona jurídica, es decir, desde que se juntan tres amigos, tres personas, forman la SRLX, y a partir de ahí comienza la vida de una nueva persona jurídica. Esta es la regla general que establece nuestro código en el artículo 142, y dice además que no necesitan autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario, excepto que haya una norma especial que diga que tal o cual persona jurídica va a necesitar autorización legal para funcionar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo vamos a ver después en el caso de las asociaciones y de las fundaciones, en donde se necesita sí o sí una autorización de parte de la autoridad administrativa. En nuestra provincia es el registro público. Antes se llamaba el registro público de comercio, hoy se llama lisa y llanamente el registro público, que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, dentro de la órbita de Fiscalía de Estado, que tiene a su vez dos direcciones, una dedicada a las sociedades comerciales, otra dedicada a las asociaciones y las fundaciones. En el caso de las asociaciones y de las fundaciones, necesitan de la autorización previa, de la autorización previa por parte de la autoridad administrativa, de Fiscalía de Estado, para poder funcionar, ¿no? Sin esa autorización no pueden funcionar. En el caso de las asociaciones, hasta que no tengan esa autorización, funcionan como simple asociación, ¿no? Que eso es también algo que lo vamos a ver después. Esto ha ido cambiando con el tiempo porque, por ejemplo, hasta hace 2 o 3 años esta autorización se la daba en la órbita, el registro público funcionaba dentro de la órbita del Poder Judicial, y eran jueces los que
emitían estas autorizaciones. Hace 2 o 3 años en la provincia de Jujuy una modificación del sistema y esto pasó a la órbita, como les digo, de Fiscalía de Estado del área, es decir, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, ¿no? Y lo que se da es una autorización administrativa, ¿no? De hecho, hay una página web que yo se las puedo compartir, en donde ustedes van a encontrar, a ver si se las puedo compartir ahora mismo. Ustedes van a encontrar ahí, de alguna manera, los requisitos que tienen cada una de las personas jurídicas para poder constituirse, para poder presentarse, y están bastante claras, digamos, ¿no? Ahí se las comparto para mayor, digamos, precisión. Bueno, ahí está la página web. Esta área, el registro público, Fiscalía de Estado, es donde funcionan tanto las autorizaciones, ¿no? Para lo que es asociaciones y fundaciones, como lo que significa el registro público en materia de sociedades comerciales, que es un régimen distinto. Es un régimen distinto porque en materia de sociedades comerciales no funciona la autorización previa. La persona jurídica comienza desde su misma constitución. El registro lo que hace es produce otro tipo de efectos y hace que una sociedad funcione como tal, como sociedad anónima, como sociedad de responsabilidad limitada, pero mientras tanto no se produzca esa inscripción en el registro, va a funcionar como otro tipo de sociedad que están reguladas también dentro de la Ley General de Sociedades, que va a ser un sujeto de derecho, que va a ser una persona jurídica, pero que va a generar una responsabilidad solidaria de los socios frente a las obligaciones que vayan adquiriendo hasta tanto no cumplimenten con los requisitos que marca la legislación, ¿sí? Esto ya es materia de sociedades comerciales, lo van a ver bien ahí a cómo funciona esto, digamos, ¿no? Por ahí estaba viendo que me hacían una pregunta sobre sociedad de hecho. No, la sociedad de hecho en realidad es una sociedad que no está ni siquiera constituida en los papeles, digamos, ¿no? Acá lo que estamos hablando es de sociedades irregulares, que hay una sección específica dentro de lo que es la Ley General de Sociedades, que no vamos a entrar en eso porque no hace a nuestra materia, pero en donde están reguladas las sociedades que no cumplen con los requisitos que marca la misma ley a los fines de constituirse como tal, como una sociedad anónima, como una SRL. Es decir, no basta el contrato constitutivo, también tienen que inscribirse en el registro, pero hasta tanto no se inscriban, va a funcionar como una persona jurídica. Es decir, la inscripción en el registro no es un condicionamiento para ser reconocida como persona jurídica, sino para ser reconocida bajo el tipo específico que se requiere en el campo de la Ley General de Sociedades, ¿no? Pero es un tema que no tiene que ver con la personalidad jurídica, ¿sí? Bueno, además agrega el 142 que en los casos en que se requiere autorización estatal, que son los casos de las asociaciones y de las fundaciones, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. Como asociación no va a funcionar, puede funcionar como una simple asociación, que eso
Ya lo vamos a ver después y lo trata también el código. Dentro de las reglas generales, que tenemos en materia de persona jurídica, esto es aplicable a todas las personas jurídicas que ya vamos a enumerar enseguida. Hay un principio sumamente importante, sumamente trascendente, que tiene que ver con el principio de la especialidad, que viene dado, viene íncito, digamos, viene definido de manera, si se quiere, implícita en la misma definición que da el artículo 141 de las personas jurídicas, ¿no? Porque las personas jurídicas pasan a ser un nuevo sujeto de derecho con aptitud, por lo tanto, para ser titular de derechos y contraer obligaciones, es decir, no son los miembros los que adquieren derecho y contraen obligaciones, sino la persona jurídica. ¿Mm? No son los asociados del Club Atlético Boca Juniors los que adquieren derechos y contraen obligaciones, sino la persona jurídica Boca Juniors, que es una asociación civil. Ahora, esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones es para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación, ¿no? Porque cuando se crea una persona jurídica, ya sea una asociación civil, ya sea una cooperativa, ya sea una mutual, ya sea una fundación, se la crea con un objeto que tiene que estar claramente delimitado, ¿no? Y con una finalidad específica, ¿bien? Y ese objeto y esa finalidad son las que van a constreñir, digamos, delimitar la zona de su actuación. No puede desviarse de esa zona de actuación, ¿sí? Una asociación civil sin fines de lucro no puede dedicarse al negocio inmobiliario, no puede dedicarse al mundo financiero, porque se estaría yendo de su objeto y de su creación, ¿no? Una asociación civil, por ejemplo, creada con el objeto de promover, qué sé yo, la educación católica, por ejemplo, como es muy común en los casos de los colegios católicos, suelen estar estructurado bajo la forma jurídica de una asociación civil sin fines de lucro. Bueno, una asociación civil sin fines de lucro no puede dedicarse a la actividad financiera, no puede desarrollar su actuación fuera de la zona que le marca su objeto y su finalidad, ¿no? Esto se llama el principio de especialidad, que tiene que ver con la capacidad de derecho ya delimitada que viene dada por la persona jurídica, ¿no? Y ustedes ven en el artículo 141, si quieren lo pueden compartir, define esto, ¿no? Lo define como un sujeto de derecho con una aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación, no para otra cosa. Entonces, todos los actos que estén dentro de la esfera de sus finalidades o de su objeto es lo que marca este principio de especialidad de la capacidad de derecho. Acá estamos hablando de la capacidad de derecho de las personas jurídicas, ¿sí? Y no es que se trate de una restricción o de una limitación de la capacidad, sino que fue creada para eso, no para otra cosa. Bien, el objeto de una persona jurídica, cuando se arman los estatutos, de las asociaciones, cuando se arma el estatuto de una sociedad anónima o de una SRL o de una fundación, es uno de los capítulos, es uno de los artículos, digamos, del estatuto que más se controla en el área de Fiscalía de Estado, porque es lo que es lo que va a definir la actuación de la persona jurídica. Y tiene que estar claramente determinado, no puede ser abstracto, ¿sí? No puede ser muy genérico. Tiene que haber
una enumeración concreta de cuáles son las actividades y hacia dónde tiende determinada persona jurídica, es decir, la SRL que se está creando, ¿a qué ámbito del comercio se va a dedicar? ¿Va a ser una empresa de transporte? ¿Va a ser una empresa financiera? ¿A qué ámbito del comercio se va a dedicar? Ese objeto claramente determinado, preciso y concreto es lo que va a marcar la especialidad, el llamado principio de especialidad de la capacidad de la persona. Entonces, las operaciones extrañas al objeto de la institución estarían desvinculadas del fin para el cual fue creada, ¿no? E inclusive va a ser responsable a los administradores, ¿no?, de la institución de que se trate, de la persona jurídica de que se trate, por esa actuación absolutamente extraña al objeto de la institución. Y de ninguna manera va a marcar una responsabilidad de una institución si se ha ido absoluta y de manera notoriamente extraña del objeto de la entidad. No va a comprometer la responsabilidad porque ya estamos frente a una actuación que ha desbordado la misma capacidad de derecho de la persona jurídica, ¿no? Esto es lo que marca el principio de especialidad, que tiene que ver con la capacidad de derecho, ¿no?, que tiene que ver con la delimitación de las actuaciones que puede tener una persona jurídica. Ahora vamos a ver algunos temas relacionados con la persona jurídica y sus miembros antes de que veamos la enumeración y la clasificación de las personas jurídicas. El tema de la especialidad quedó bien, quedó claro. ¿Alguna duda ahí sobre este tema? Seguimos entonces viendo algunas de las reglas que vincula la persona jurídica con sus miembros. El nacimiento de un nuevo sujeto de derecho trae aparejada, ¿no?, esta especie de atribución que otorga el ordenamiento jurídico cuando le asigna a determinados acuerdos, a determinados estatutos, la potencialidad o la fuerza legal de convertirse en una nueva persona jurídica. El convertirse en una nueva persona jurídica significa el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho que va a interactuar con el mundo jurídico, con el mundo social, ¿no? Entonces, ahí la institución es la que celebra contratos, ¿no?, la que interviene en un juicio, reclamando por algún daño que se le ha provocado a su buen nombre, ¿no? Es un nuevo sujeto de derecho y es la institución. Ya voy a mencionar algunas cuestiones acerca de cómo funciona la institución, porque obviamente los que integran la institución son seres humanos, son personas humanas, a través de los distintos órganos que integran una persona jurídica. Pero es la institución, ¿no?, es la institución la que interactúa porque es un nuevo sujeto de derecho que tiene un patrimonio, que tiene distinta responsabilidad y que se ha diferenciado del patrimonio y de la responsabilidad de los miembros que la integran. Esto marca la regla o el principio. Yo entiendo que esto es una regla, la regla de la personalidad diferenciada, ¿sí? Que los socios que han integrado una sociedad anónima no se confunden con la sociedad anónima. La sociedad anónima es una, tiene un patrimonio, tiene una responsabilidad, y los socios
tienen su patrimonio, su responsabilidad diferenciada de la persona jurídica que acaban de crear. Lo mismo en cualquier tipo de persona jurídica. Después veremos si la responsabilidad de los socios o de los asociados va de la mano, es solidaria o es mancomunada, eso ya es materia de obligaciones, pero frente a terceros por las deudas asumidas por la persona jurídica. Pero la persona jurídica tiene una serie de atributos semejantes a los de la persona humana. Va a tener un nombre, va a tener un patrimonio, va a tener un domicilio y va a tener una capacidad definida y propia, diferenciada de la de los miembros, ¿no? Esto está en el 143, cuando habla de la persona jurídica, tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. O sea, la regla general es que no responden, pero puede suceder en algunas personas jurídicas específicas, como por ejemplo en las sociedades colectivas, esto es materia de derecho comercial, pero lo van a ver allí que en ese tipo de sociedades que tienen una estructura determinada, los miembros son responsables solidarios de las obligaciones de la sociedad, ¿no? Después hay otros tipos de sociedades, como en las sociedades irregulares que aún no están inscritas, en donde los socios van a responder de manera mancomunada también frente a las obligaciones que tenga la sociedad. Pero eso no significa el régimen de responsabilidad, ya sea solidaria o subsidiaria, no significa que no existan dos personas jurídicas distintas o dos personas, ¿no? Dos sujetos de derecho distintos. Por un lado, la persona jurídica, por otro lado, los distintos sujetos de derechos humanos, ¿no? Las distintas personas humanas que integran como socios, como asociados, como lo que fuere, esa persona jurídica. Dentro de las reglas generales, dentro de las reglas generales hay un tema también muy importante, que ahora el código, antes estaba solamente, había sido incorporado en una reforma que se le hizo a la Ley de Sociedades Comerciales, hoy llamada Ley General de Sociedades, se lo incorporó a este principio general o a esta regla general, y ahora, a partir del 2015, lo tenemos como una regla general aplicable a todas las personas jurídicas. Antes era una regla específica en materia de sociedades, hoy es una regla general de todas las personas jurídicas, que es esta doctrina, si se quiere, de la llamada inoponibilidad de la persona jurídica, que es una doctrina que viene del derecho alemán, de una doctrina llamada del Disregard, que pasándola en limpio es de alguna manera muy sencilla de entender. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando se crea una persona jurídica y nace un nuevo sujeto de derecho, hemos dicho que el principio de especialidad marca que esa nueva persona jurídica, ese nuevo sujeto de derecho, va a tener una potestad legal de actuar, ¿no? A través de sus órganos sociales, ¿no? A través de la comisión directiva, a través del directorio en una sociedad anónima, etcétera, a través de los órganos que tienen su representación, va a poder actuar con capacidad para el cumplimiento de los fines lícitos de la creación, para el cumplimiento de su objeto dentro de un marco de legalidad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando se utiliza una persona jurídica, cualquiera fuera,
¿no? Una asociación, una fundación o una sociedad anónima, lo que fuere, se la utiliza para defraudar a personas, para perjudicar a personas, cuando hay una desviación, ¿no?, de la personalidad jurídica de este nuevo sujeto de derecho, cuando es usada para fines ilícitos, esta doctrina marca que es posible correr el velo para imputar responsabilidad a sus miembros. ¿Qué significa correr el velo? Esto, como les digo, viene de una doctrina que viene del derecho alemán, que se la aplicó por primera vez en la Argentina en un caso llamado Swift-Deltec, que fue un leading case, digamos, un caso paradigmático, un caso ejemplar, a partir del cual empezó a generar influencia en la jurisprudencia argentina, y luego finalmente se reformó la Ley General de Sociedades y se le incorporó concretamente esta doctrina, como la vamos a ver luego también en el Código Civil y Comercial, que significa que se le aplicó en un ámbito de sociedades comerciales, ¿no? Swift-Deltec fue un escándalo, un escándalo ocurrido alrededor de fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, donde una empresa llamada Swift era de alguna manera controlada por una multinacional llamada Deltec, con capitales extranjeros, en donde se la utilizó a Swift para eh, vaciarla y perjudicar a distintos acreedores, y en donde Deltec aparecía como una supuesta acreedora de Swift, ¿no? En el concurso, en el proceso concursal que estaba atravesando Swift, este, en donde Deltec aparecía como una supuesta acreedora cuando en realidad se trataban de los mismos dueños, digamos, ¿no? Es decir, Swift era una empresa que estaba controlada por Deltec y en el fondo se trataban de los mismos socios. Entonces, en este caso, se aplicó por primera vez esta doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica, en donde lo que se hizo es descorrer el velo societario, es decir, ver qué hay detrás de la persona jurídica, ver todo ese manejo y ese desmanejo, esa utilización para fines ilícitos. Y en ese proceso en particular lo que se hizo es declarar la quiebra tanto de Swift como de Deltec, que era la empresa que la controlaba a Swift, ¿no? Esto fue en realidad aplicado por un juez de primera instancia, que fue el primero que aplicó esta doctrina, y después el fallo alrededor del año 73 fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en donde básicamente la idea es esta, ¿sí? La personalidad jurídica de las sociedades, en este caso se trataba de sociedades comerciales, sociedades anónimas, es un medio instrumental a los fines del derecho, a los fines lícitos del derecho. Ahora, cuando la personalidad jurídica es utilizada con fines ilícitos, a través de maniobras fraudulentas que buscan perjudicar a terceros, es posible romper la protección, digamos, de la persona jurídica y atravesar el velo societario, ¿no? Y asignar responsabilidad a los administradores de la sociedad, a los socios de la sociedad, en este caso la empresa que la controlaba, que era Deltec, digamos, ¿no? Y esto es lo que se plasma hoy en el artículo 144 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Este, que marca, como toda norma jurídica, esto por ahí lo van a ver, es posible que lo hayan visto ya en Introducción al Derecho. Se menciona esto de que
toda norma jurídica tiene un antecedente y un consecuente, ¿no? Es decir, un antecedente donde establece cuál es el presupuesto fáctico, el presupuesto de hecho, que en caso de darse se aplica tal consecuencia, ¿no? Que a veces es muy difícil de leer en una norma, pero por ejemplo en esta norma está muy clara cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. El antecedente, el presupuesto, digamos, de aplicación de la norma, es esta parte del artículo que dice que la actuación que está destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, que constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, como ocurrió en el caso Swift y Deltec, donde se estaba perjudicando al resto de los acreedores del concurso, ¿no? A través de esa maniobra fraudulenta de hacer aparecer a Deltec como un acreedor de Swift cuando en realidad se trataba de los mismos asociados. ¿Sí? Ese es el presupuesto. ¿Qué pasa si se da eso? Ahí viene el consecuente. Se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros, controlantes, directos o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Esto es básica y sencillamente lo que se llama la doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica, que hoy tiene una norma especial en el artículo 144, ¿no? Los casos que pueden ocurrir acá son infinitos, ¿no? Acá hay dos ejemplos. Un ejemplo es una sociedad formada para burlar la legítima de los herederos, ¿no? Es decir, se crea una persona jurídica, una SRL, donde, por ejemplo, se vuelcan los bienes de una persona con el objetivo de, llegado el caso, la persona que se ha desapoderado de alguna manera de sus bienes, no dejar herencia, ¿no? Esto no se puede hacer porque cuando hay herederos legítimos, no se puede desafectar de esa manera el patrimonio de una persona. Entonces es un ejemplo de cómo se está creando una persona jurídica para burlar, para afectar los derechos de otras, ¿no? O las actuaciones de una persona jurídica en fraude a sus empleados. Esto en el ámbito del Tribunal del Trabajo se ha aplicado mucho. Cuando un trabajador está en negro, eso se considera un fraude a la ley. Y cuando hay un fraude a la ley cometido por una persona jurídica, se ha utilizado esta doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica para hacer responsable no solo a la persona jurídica, llámese asociación civil, llámese SRL, llámese sociedad anónima, sino también a los socios o a los administradores de la sociedad por haber cometido ese acto, esa actuación, ¿no? En violación a la ley. Son ejemplos concretos de inoponibilidad de la persona jurídica. Bien. Unas referencias. Uh-huh. El dólar, vos viste que llegó ahora al pico, creo que es bastante. Mucha gente compró pensando que iba a seguir subiendo. Me preguntan si el principio de especialidad deriva del artículo 141. Sí, correcto. Después hay otra pregunta ahí que yo lo que les pido es que no hagan preguntas personalizadas, sino de manera muy genérica, salvo que estemos hablando de algún caso judicial en concreto, digamos, ¿no? Luego, obviamente, sí, el Estado es el que mayor empleados en condiciones irregulares tiene, no hay ningún lugar a duda. Pero bueno, no es aplicable acá la doctrina de la inoponibilidad de la personalidad jurídica a las personas jurídicas de derecho público, porque acá, como vamos a ver ahora, estamos hablando de
personas jurídicas del derecho privado, no del derecho público. Ahora la vemos. Clasificación de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son públicas o privadas. Esta es la primera categoría que viene dada por el mismo Código Civil. Las personas jurídicas públicas están enumeradas en el 146. Perdón, acá el segundo punto está, el tercer punto estaría mal porque acá vendría a ser personas jurídicas privadas. Las privadas están en el 148 y las públicas en el 146. A ver, no es, vamos a aclarar un punto, no es materia del Código Civil y Comercial regular ni la constitución ni el funcionamiento de las personas jurídicas públicas, porque de hecho las personas jurídicas públicas tienen su regulación o bien en la Constitución Nacional, como ocurre con el Estado Nacional y las provincias, o bien en las leyes de su creación, como por ejemplo la ley orgánica del Banco Central o del Banco Nación, ¿no? o del ANSES, vienen dadas por las normas jurídicas de su creación, de su constitución. Lo que hace el Código Civil es simplemente enunciar cuáles serían las personas jurídicas públicas y luego sí dedicarse a las personas jurídicas privadas, ¿no? Dentro del ámbito de las personas jurídicas públicas tiene esta enumeración que ustedes tienen acá, ¿no? El Estado Nacional, el Estado Provincial, cada una de estas entidades son sujetos de derechos distintos, ¿no? Que puede estar en juicio, por ejemplo, de manera autónoma, ¿no? Es decir, qué sé yo, por darles un ejemplo, una camioneta que es de propiedad del Estado Nacional provoca un accidente. Bueno, ¿a quién se va a demandar? Al Estado Nacional, que es el propietario, ¿no? El Estado provincial, lo mismo, ¿no? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, cada una de estas entidades son personas jurídicas públicas. Todas las que venimos enumerando acá son además personas jurídicas públicas estatales, ¿no? Las entidades autárquicas, que son entidades que por razones funcionales el Estado ha descentralizado, ¿no? Como el Banco Nación, el ANSES, el INTA. Hay un montón de entidades autárquicas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Cada una de ellas son sujetos de derecho distinto, ¿no? Son sujetos de derecho distinto. Es decir, si yo tengo un conflicto, por ejemplo, con el Banco Nación, ¿no? Que me debitó de mi cuenta bancaria, ¿no? Cuestiones que no me tenía que debitar. ¿A quién voy a demandar yo? ¿Al Estado Nacional? No, al Estado Nacional no, al Banco Nación, que es un sujeto de derecho distinto. Luego vienen organizaciones constituidas en la República a la que el ordenamiento atribuya ese carácter. Acá podemos encontrar personas jurídicas públicas no estatales, ¿no? No estatales como por ejemplo el Colegio de Abogados. Como por ejemplo el Colegio de Abogados, que es una persona jurídica pública creada por ley, ¿no? La legislatura de la provincia de Jujuy le ha inclusive delegado a esta persona jurídica el cumplimiento de funciones de control del ejercicio de la profesión de la abogacía, ¿no? O de la medicina, o de los farmacéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Los estados extranjeros, después vienen organizaciones del ámbito del derecho internacional, como la ONU, la OEA, el FMI, y además la Iglesia Católica, que por razones históricas, perdón, por razones históricas,
ha tenido de alguna manera una especial relación con el Estado argentino y es considerada una persona jurídica de carácter público, lo cual no significa que el Estado Nacional Argentino sea un Estado este, confesional, digamos, ¿no? Es un Estado laico, pero sin embargo, por razones históricas, ha tenido una especial relación con la Iglesia Católica y el Código Civil la enumera dentro de las personas jurídicas de carácter público. Después vienen la enumeración sobre las personas jurídicas de carácter privado, que son las que trata el código en sus reglas, ¿no?, generales, que hemos visto sobre la personalidad diferenciada, sobre la inoponibilidad de la persona jurídica, ¿sí?, sobre el principio de especialidad, las normas de funcionamiento que tiene el Código Civil y Comercial son aplicables a las personas jurídicas privadas. Y dentro de esta enumeración menciona algunas que tienen reglamentaciones en leyes especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materia de sociedades hay una ley especial llamada Ley General de Sociedades, que es a donde hay que remitirse para saber de qué se trata cuando hablamos de sociedades. Esto es un tema que ustedes lo van a ver no acá, sino en derecho comercial o en derecho societario. Las asociaciones civiles sí están reguladas por el Código Civil y Comercial, entre el artículo 168 al 186. Las simples asociaciones también sí están reguladas en el Código. Las fundaciones también. Perdón, esperen que se me bloqueó acá un segundo. Ahí volví. Las fundaciones también están reguladas en el Código. Tanto las asociaciones civiles, las simples asociaciones, como las fundaciones son tres sujetos de derecho que lo vemos aquí en parte general. Luego vienen las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas que no pertenecen, digamos, al culto católico, y esto está regulado en una ley especial también, que es la ley 21.745. La novedad acá, en el código, que ya no es tan nuevo, tiene 9 años, en el código del año 2015, es que las menciona, las enumera dentro de las personas jurídicas privadas, ¿sí? Cosa que el Código de Vélez no lo hacía. Y el régimen que tenían antes era que primero tenían que pasar por el Registro Nacional de Cultos, ¿no?, donde se registraba el culto no católico, y recién ahí tenían que pasar y armar una asociación civil, ¿no?, y presentarse ante o la Inspección General de Justicia o bien ante las personas, ante Fiscalía de Estado de cada una de las jurisdicciones, ante el registro público de cada una de las jurisdicciones. Y esto con el nuevo código se ha modificado en el sentido de que digamos, para constituirse tienen que pasar, en cumplimiento de la ley 21.745, a través de lo que es la Dirección Nacional de Cultos y inscribirse en el Registro Nacional de Cultos, y a partir de ahí quedan constituidas como personas jurídicas privadas, ¿no? Las distintas iglesias no católicas de distintos credos que puedan existir dentro de la República Argentina.
mutuales también tienen una ley especial, la 20.321, las cooperativas tienen una ley especial, el consorcio de propiedad horizontal, ¿no? La propiedad horizontal es un derecho real regulado por el Código Civil y Comercial, y el consorcio de la propiedad horizontal es considerado como también un sujeto de derecho, una persona jurídica privada, y así está determinado en el Código Civil en el artículo 2044. Bueno, y después tiene una enumeración muy general que tiene que ver con toda otra contemplada en disposiciones de este código, en otras leyes, ¿no? Es decir, hay una enumeración general abierta a distintas posibilidades que pueda haber en el futuro, ¿no? Estas son las personas jurídicas privadas, las que están acá, en el 148. Es decir, cualquier, digamos, agrupamiento de personas, ¿no?, que quieran constituir un nuevo sujeto de derecho o una nueva persona jurídica de carácter privado, tienen que pasar por alguna de las categorías que acabo de mencionar, o sociedades, o asociaciones civiles, o simples asociaciones, o fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Están dentro de estas categorías las personas jurídicas privadas. Bueno, así como hemos hablado de los atributos de la persona humana, también hablamos de los atributos de la persona jurídica, básicamente de 4: de la capacidad, que es lo que ya hemos visto con el principio de especialidad y el artículo 141, el nombre, que tiene una regulación específica en el 151, el domicilio, ¿no?, que no es lo mismo que la sede social, como ya vamos a ver, que también tiene 2 artículos específicos dentro del código, y el patrimonio, que sí o sí tiene que tener toda persona jurídica y que viene definido ya desde el momento de su constitución. A ver, empecemos por el nombre dentro de esta enumeración. Toda persona jurídica de carácter privado, desde las sociedades hasta las iglesias, hasta las sociedades, etcétera, etcétera, tienen el derecho, deber de tener un nombre, que en realidad, aquí viene por ahí una crítica de cierta parte de la doctrina. El nombre se habla de las personas humanas, ¿no? Cuando se habla de personas jurídicas, más correcto parece hablar de denominación que de nombre, pero bueno, sea como sea, el código habla de nombre y tiene que ver con la denominación de la persona jurídica y que la distingue, y que como regla general hay un principio de libre elección, ¿no? Es decir, no, la regla general es que las partes, las personas cuando se agrupan, pueden acordar libremente qué nombre le van a poner, ¿cierto? Ahora, dentro de esa libre elección, ¿cuáles son las limitaciones? ¿No? El código habla en el 151 de el deber de satisfacer recaudos de veracidad, de novedad y de aptitud distintiva, en el sentido de que esto, sobre todo dentro de cada jurisdicción en donde se van a habilitar o se van a crear las personas jurídicas, básicamente lo que hay que evitar es homonimias, ¿no? Es decir, que 2 personas jurídicas se llamen de la misma manera. Esto hay que evitarlo.
Y en segundo lugar, lo de la veracidad tiene que ver con que el nombre de la persona jurídica no dé lugar a generar confusión acerca de qué actividad se dedica, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una persona jurídica que se va a dedicar al negocio inmobiliario, no la vamos a llamar de asistencia social y cultural, porque se va a dedicar al negocio inmobiliario, no a la asistencia social y cultural, ¿no es cierto? Entonces, básicamente estos son los criterios, ¿no? Es decir, veracidad, novedad y aptitud distintiva, ¿para qué? Para evitar nombres iguales y para evitar que nombres equívocos puedan generar confusión en la gente. Luego tenemos que hacer una distinción entre lo que es el nombre comercial y el nombre social, ¿no? Una cosa es el nombre social, la denominación social de la persona jurídica, que es como está definida en su estatuto, en su acto constitutivo, es como se va a inscribir, por ejemplo, si se trata de una asociación o de una fundación en Fiscalía de Estado, en el registro público, o lo mismo si se trata de una sociedad anónima, que además debe ir precedida o seguida del nombre de su razón social concreta. Es decir, por ejemplo, si se trata de una empresa agrícola que se va a llamar Los Tipales, ¿no? Ese va a ser su nombre social, y es una sociedad anónima, tiene que ser Los Tipales SA, Sociedad Anónima, ese es el nombre que tiene que ir, y así se va así se va a denominar la persona jurídica, ese va a ser su nombre social, o por ejemplo el Tipal SRL, una empresa que se va a dedicar, por ejemplo, a abrir restaurantes. Ahora, el nombre comercial, ese es el nombre de fantasía que se le va a dar al comercio, ¿no? Si se trata de una empresa que se dedica al negocio gastronómico, tiene bares, restaurantes, no le va a poner al negocio los Tipales SRL, no, se va a llamar, no sé, Carena, Sorba, etcétera, digamos, le va a poner un nombre comercial. Ahora uno entra a ese bar que se llama de X manera, que va a tener un nombre atractivo para que el público vaya y por lo menos el nombre convoque, ¿no es cierto? Y cuando se siente a tomar y le traigan el ticket sí va a tener el nombre social, ¿no? El Tipal SRL, por ejemplo. Pero no es lo mismo el nombre social que el nombre comercial. El nombre comercial es un nombre de fantasía que lo puede tener tanto un comerciante individual, ¿no? El ticket puede ir a nombre del dueño, que es fulano de tal, ¿sí? Y el nombre de fantasía es el nombre que lleva el comercio, o lo puede tener una persona jurídica que está constituida como SRL, SA, ¿no? Este, o que, por ejemplo, se dedique a la actividad educativa y sea una asociación civil. Cuando vas a pagar la cuota, en la factura te va a salir el nombre de la asociación civil a donde estás pagando la cuota, por más que el colegio se llame de otra manera. Bien, una cosa es el nombre comercial y otra cosa es el nombre social. Bueno, esta regla la tienen claramente marcada en el 151. Después tenemos otro atributo importante dentro de lo que es la persona jurídica, que es diferente de lo que es el domicilio real y legal de las personas humanas, que es el domicilio social y que hay que distinguirlo de lo que es la sede social. Cuando hablamos de personas jurídicas y hablamos de domicilio, estamos hablando de la ciudad donde se asienta la persona jurídica, ¿no? De hecho, esto se establece así en los estatutos. En los estatutos es obligatorio que esté determinado el domicilio.
en qué ciudad está ubicada la persona jurídica, no en qué dirección concreta, ¿sí? Sino en qué ciudad. Entonces, si armamos el estatuto de una SRL que va a funcionar en San Salvador de Jujuy, el domicilio va a ser en la ciudad de San Salvador de Jujuy. No le vamos a poner la Madrid número tanto, no, porque eso es la sede social, que es el lugar donde funciona la administración, que puede o no puede estar en el estatuto. ¿Sí? Pero hay que distinguir esto, el domicilio de la sede social. Entonces, el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o bien en la autorización que se les dio para funcionar. ¿Qué pasa cuando una persona jurídica tiene muchas sucursales en el mismo domicilio? ¿No? Es decir, estamos hablando de, esto sucede mucho en el ámbito comercial, por ejemplo, cuando un comercio determinado tiene una cadena, por decirlo de alguna manera, donde hay varias sucursales, ¿no? Tiene una sucursal en el barrio Centro, otra en el barrio Gorriti, otra. Bueno, la persona jurídica, esto es una regla también que está dentro del 152, la persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar, perdón, en el lugar donde dichos en el lugar, perdón, en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones ahí contraídas, ¿no? Entonces el domicilio va a ser en cada una de las sucursales para la ejecución de las obligaciones ahí contraídas. Por ejemplo, vamos a suponer un comercio de electrodomésticos, ¿no? Que hay una sucursal en un barrio, otra sucursal en otro barrio. Bueno, si yo tuve un problema X, ¿no? Yo consumidor, tuve un problema X en la sucursal del barrio tal, bueno, esa sucursal, la sede de esa sucursal va a ser el domicilio para la ejecución de las obligaciones. Esto significa que yo voy a poder cursar las notificaciones ahí, ¿bien? Porque en definitiva se trata de esto, de dónde cursar eventualmente notificaciones o dónde me puedo apersonar para exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones que asumió la persona jurídica, ¿no? ¿Qué pasa en cambio cuando es necesario un cambio de domicilio? Es decir, la persona jurídica se va a mudar de San Salvador a, qué sé yo, a Libertador General San Martín. Bueno, eso requiere una modificación del estatuto porque en el estatuto tiene que estar el domicilio y tiene que estar la ciudad donde se asienta la persona jurídica. En cambio, si se trata de la sede, que es donde está físicamente el lugar donde funciona la administración, ¿no? El domicilio exacto, ¿no? Con la dirección concreta, si no se lo ha puesto en el estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración, ¿no? Que por ejemplo, si se trata de una asociación civil, es la comisión directiva la que lo va a resolver, no hace falta reformar el estatuto. Eh, y ahí, en esa sede, que además es necesario registrarla también y comunicarla en el registro público, tanto si se trata de una asociación civil como si se trata de una sociedad. En esa sede se tienen por válidas y vinculantes todas las notificaciones en la sede inscripta, ¿no? Por más que se haya mudado. Vamos a suponer entonces que un comercio tiene su sede inscripta en el registro público en tal lugar y se mudó. Por más que se haya mudado, si no hizo el cambio de sede en el registro correspondiente,
la notificación que uno le curse en la sede inscrita va a ser válida, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo cuando se tienen que enfrentar procesos judiciales. Bueno, luego en materia de patrimonio, la tienen la regla en el artículo 154, toda persona jurídica tiene que tener un patrimonio, ¿no? De hecho, el patrimonio viene determinado en el estatuto, en el acto constitutivo, donde se determina cómo se va a conformar ese patrimonio, cuál es el aporte que hacen los socios o los asociados. Y de hecho, ese patrimonio también, digamos, es objeto de control por parte del registro público cuando uno, por ejemplo, va a inscribir una sociedad comercial, una SRL o una SA, ¿no? En función de la actividad a la que va a estar destinado el patrimonio que se está constituyendo a través del capital social, tiene que estar vinculado con la actividad que se va a desarrollar, ¿sí? Yo no puedo crear una sociedad anónima que se va a dedicar a hacer una empresa de transporte. No puedo tener un patrimonio de 100.000 pesos, porque con 100.000 pesos no me compro ni un colectivo para hacer funcionar la empresa, ¿no? El patrimonio que se va a formar a través del capital social, que esté determinado en el estatuto, en el acto de constitución, tiene que tener una relación y una vinculación con el objeto al cual se va a dedicar esa, esa persona jurídica en particular, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con las reglas generales, con la parte general de las personas jurídicas. Estaremos sacando el comunicado sobre el tema de como les dije, de la comisión para mañana. Y bueno, no sé, a ver si hay alguna pregunta. El domicilio determina la competencia si domicilio social es la jurisdicción y la sede social donde está ubicada la administración de la explotación principal. El domicilio, exactamente, bueno, es la ciudad en donde está ubicada la persona jurídica, a eso se refiere, ¿no? Porque la palabra jurisdicción en derecho alude en realidad a la facultad que tiene un juez para administrar justicia, digamos, ¿no? Pero bueno, está bien la distinción. A ver qué más. Hay casos como el de la Asociación de Productores. No tienen domicilio físico. No, bueno, pero en todas las... más allá de que la sede social, por ejemplo, no esté en el estatuto, no sea un requisito que esté en el estatuto, cuando vas a constituir, por ejemplo, si estamos hablando de una asociación, para poder constituirla uno tiene que inscribir, además del estatuto, tiene que denunciar e inscribir la sede social. Eso sí es un requisito, no de constitución, pero sí para que te autoricen a funcionar, tenés que tener una sede social. No,
el tema de la diferencia entre domicilio y sede en materia de persona jurídica es esa, ¿sí? La sede es el lugar físico donde está la administración de la persona jurídica, donde funciona físicamente, es decir, en otras palabras, la dirección, ¿no? Belgrano 848 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, mientras que el domicilio alude a la ciudad en donde va a desarrollar su actividad. Bien, San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy, Libertador, etc. Esa es la diferencia entre domicilio y sede social. Bueno, con esto concluimos. Se largó con todo acá, no me escucho ni mi voz. Lo seguimos en comisión, chicos. ¿Ah? Nos vemos. Hasta mañana. Que estén bien.
Por ejemplo, vos ahí no se sabe lo que